Un dignatario alienígena se burló de las herramientas primitivas de la humanidad, descartando a toda nuestra especie como tecnológicamente atrasada. Pero, ¿y si esas mismas herramientas, y la mente que las maneja, pudieran lograr algo que su avanzada civilización consideraba imposible? Prepárate para presenciar el momento en que sus sofisticadas suposiciones se desmoronaron mientras una ingeniera humana empezaba a construir una nave espacial a partir de chatarra, justo ante sus ojos. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. El olor a grasa quemada y a la loción barata que usaba mi hermano antes de morir era lo único que llenaba el garaje esa tarde. Mi mano temblaba mientras sostenía una llave inglesa desgastada, la misma con la que me enseñó a cambiar el aceite del viejo tractor antes de que el cielo se abriera y nos arrebatara todo. Me quedé mirando el metal frío, sintiendo como el nudo en mi garganta amenazaba con asfixiarme, mientras afuera, el zumbido de una tecnología que no comprendíamos hacía vibrar los cristales de las ventanas. No era solo una herramienta, era el último pedazo de mi familia que me quedaba, y juré por su memoria que, aunque esos bastardos espaciales nos llamaran monos con palos, yo les iba a demostrar que un mono con un palo y suficiente rabia puede construir un camino a las estrellas. La apertura del desastre ocurrió cuando una nave elegante y futurista, fluida como el mercurio, aterrizó en el descampado justo detrás de mi propiedad, levantando una polvareda que cubrió mis rosales muertos. De ella emergió un embajador llamado Carrax, rebosante de condescendencia por la tecnología primitiva de la Tierra. Bajó por la rampa con una elegancia que me dio ganas de escupir, mirándome de arriba abajo, deteniéndose en mi mono de trabajo manchado de hollín y en el martillo que colgaba de mi cinturón. Su traductor emitió un chirrido que sonaba a risa metálica. «Fascinante», dijo la voz sintética. «Es como ver a un insecto tratando de entender la arquitectura del cosmos con piedras». Fue nuestro primer encuentro directo. Carrax me observó mientras yo forcejeaba con una lanzadera de carga medio desarmada, una reliquia de la era de la colonización lunar que para ellos era basura. Se burló de mis herramientas y de mis métodos, paseándose por mi garaje como si fuera un museo de la edad de piedra. «Tu especie es un error estadístico», comentó, tocando el fuselaje con un dedo enguantado en seda sintética. «¿Realmente crees que puedes manipular el tejido del espacio con eso?» Señaló mi soplete de acetileno con un desprecio que me quemó más que la propia llama. «A veces, para que algo funcione, hay que darle un golpe en el lugar exacto, embajador», respondí, con la voz más ronca de lo que esperaba. «Nosotros no tenemos el lujo de la elegancia, tenemos el lujo de la necesidad». Pero mi verdadero problema no era solo el alienígena arrogante. A los pocos minutos, apareció el coche patrulla de la Asociación de Propietarios de Valle Verde. De él bajó Martínez, un tipo que se creía el dueño del aire por llevar una tablilla digital y una gorra oficial. Martínez miró la nave de Carrax con sumisión y luego a mí con el odio de siempre. Para él, mi taller no era una cuna de ingenio, sino un problema de estética urbana que bajaba el valor de las casas. «Elena, te lo he dicho 1000 veces», dijo Martínez, ignorando al embajador. «Este garaje es para vehículos domésticos. Tienes que desmantelar esta chatarra antes del viernes o la multa será mayor que el valor de tu terreno. Estás arruinando la vista de la comunidad. Las reglas de la asociación son sagradas. El drama familiar y el conflicto vecinal se mezclaban en un cóctel amargo. Martínez me acosaba mientras el embajador se reía de mi pobreza técnica. Carrax soltó otro chirrido. «Déjalo, humano Martínez. Me divierte ver cómo la hembra intenta usar esa herramienta de percusión para arreglar el regulador de flujo. Es matemáticamente imposible. Sus herramientas no tienen la precisión para interactuar con los campos de fuerza». Lo que siguió fue una reparación que para Carrax resultó casi cómica. Me acerqué a la lanzadera. El regulador estaba frito. Sí. Pero no necesitaba precisión subatómica, necesitaba ingenio de supervivencia. Agarré un trozo de cobre recuperado, una tira de goma de una manguera de jardín y mi viejo martillo de bola. Usé métodos poco convencionales, efectivos y desesperados. Golpeé el metal con un ritmo que solo alguien que ha crecido entre máquinas entiende. Usé el soplete para hacer una soldadura sucia pero indestructible. Carrax se cruzó de brazos, esperando el fallo. Pero cuando subí a la cabina y giré la llave, el motor no solo arrancó, rugió con una fuerza que hizo que los trofeos de Martínez vibraran en su vitrina.
El campo de fuerza se estabilizó en un azul eléctrico perfecto. La cara de Carrax cambió. Sus 3 ojos se abrieron de par en par. Estaba desconcertado. No podía entender cómo una solución tan tosca podía ser tan efectiva. El silencio de su asombro fue mi primera sanación. ¿Cómo? Balbuceó el embajador. Eso es imposible. Joder, por fin, exclamé, bajando de la cabina y clavándole la mirada. Esto no es magia, Carrax, es voluntad. Ustedes se ríen de lo que llaman primitivo porque olvidaron cómo se siente tener que luchar por cada centímetro de progreso. Pero esto es solo el principio. Miré la montaña de chatarra en mi patio trasero. El suspenso flotaba en el aire. La venganza estaba en marcha, y el primer clavo ya estaba puesto en su ataúd de arrogancia. Carrax permaneció inmóvil durante lo que parecieron eones, con sus 3 ojos fijos en la lanzadera que roncaba con un ritmo terrenal y vibrante. Martínez, por su parte, retrocedió un par de pasos, tapándose los oídos y mirando su tablilla con furia, como si esperara que una notificación de ruido excesivo pudiera apagar el motor que yo acababa de resucitar. Pero el silencio que siguió cuando finalmente apagué el contacto fue mucho más pesado. Era el silencio de una realidad que acababa de romperse. La supuesta superioridad tecnológica de los vigilantes había sido abofeteada por un pedazo de cobre y un martillo de bola. «Es una anomalía», susurró finalmente Carrax, su voz sintética perdiendo ese tono de suficiencia. «Has forzado el flujo de energía mediante conductividad térmica directa. Es asquerosamente ineficiente, pero funcional. Es como encender un fuego frotando 2 palos cuando tienes un encendedor de plasma. A veces los encendedores se quedan sin batería. Embajador», respondí, bajando de la cabina y sintiendo el calor de metal en mis palmas. Los palos, en cambio, siempre están ahí. El drama familiar que cargaba en los hombros se hizo presente cuando mis ojos se desviaron hacia la esquina del garaje, donde el mono de trabajo de mi hermano, David, seguía colgado de un clavo. Tenía las mismas manchas de aceite que el mío, pero con un agujero quemado en el pecho, cortesía del descuido térmico de la flota de Carrax. La sanación no es un proceso lineal, es un motor que a veces se cala y otras veces explota. Ver la duda en el rostro del alienígena era el combustible que necesitaba para no derrumbarme. Martínez rompió el momento, aclarándose la garganta con esa prepotencia que solo tienen los burócratas de barrio. «Elena, me importa un bledo si has hecho magia con esa cafetera. El reglamento 4.2 de la Asociación de Propietarios prohíbe explícitamente el almacenamiento de chatarra aeroespacial en zonas de visibilidad pública. Ese patio trasero es una vergüenza para Valle Verde. Tienes 48 horas para despejarlo o solicitaré el embargo de la propiedad por riesgo sanitario». Miré a Martínez. Sus ojos eran pequeños, llenos de una envidia mezquina hacia el espacio que nunca conocería y hacia la libertad que yo encontraba entre el metal oxidado. El conflicto con la Asociación de Propietarios era mi guerra diaria, una batalla de trincheras contra el conformismo y el olvido. «Martínez, si entras en mi patio sin una orden judicial, te aseguro que aprenderás porque mis herramientas se llaman de percusión». Le solté, dando un paso hacia él. Carrax intervino, con una curiosidad que empezaba a superar su asco. «¿A qué te refieres con construir algo que llegue a mi hogar? ¿Humana? Mi planeta natal está a 6 años luz. Incluso con nuestra tecnología de salto, se requiere una estructura de cristal de cuarzo sintético y un reactor de antimateria estable. Tú tienes basura y herramientas de la edad de bronce. Acompáñeme», le dije, haciendo un gesto hacia la puerta trasera del garaje. Salimos al patio. Lo que Martínez llamaba chatarra, yo lo llamaba el cementerio de estrellas. Eran hectáreas de restos de naves accidentadas, motores de plasma de viejos cargueros y placas de titanio reforzado rescatadas de la zona de impacto donde cayó mi hermano. Era un caos de metal retorcido que brillaba bajo el sol de la tarde, un monumento al ingenio humano que se niega a morir. «Para ustedes, esto es basura porque no tienen la paciencia para escuchar el metal», dije, señalando el núcleo de un motor de propulsión iónica que yacía medio enterrado. «Ustedes imprimen sus naves en 3D. Nosotros las parimos. David y yo pasamos años estudiando cómo estas piezas encajan. Sé qué aleaciones resisten la fricción del salto y cuáles se desintegran.
Carrack se acercó a una placa de fuselaje alienígena que yo había empezado a enderezar a golpes de mazo. La superficie estaba llena de marcas, cicatrices de fuerza bruta que intentaban domar una geometría que no debería ser domada por manos humanas. El alienígena soltó un sonido que parecía una mezcla de náusea y asombro. Has deformado un blindaje de grafeno monocristalino con... ¿Qué es esto? ¿Un yunque de hierro? Y mucho sudor, añadí. Ustedes se burlan de nuestras herramientas porque las ven como una extensión débil de nuestro cuerpo. Yo las veo como la única forma de que mi alma toque la máquina. David murió porque sus sistemas automáticos no tuvieron un humano que decidiera sacrificar el motor para salvar a la gente. Yo voy a construir una nave que no necesite computadoras para decirme cuando tiene miedo. Empecé a trabajar. Ignoré a Martínez, que seguía murmurando amenazas y tomando fotos de las infracciones con su dispositivo. Agarré una radial y el disco empezó a chillar a morder el titanio, soltando una lluvia de chispas que bañaron mis botas. Carrack observaba, hipnotizado por la violencia del proceso. No había elegancia, no había rayos tractores ni nanobots reparadores. Había una mujer, un soplete y el deseo de quemar el cielo que le había quitado todo. La tensión emocional en el patio era casi física. Cada chispazo era un grito de rabia, cada golpe de martillo un recordatorio de la injusticia que los vigilantes habían cometido y que la asociación de propietarios ignoraba para mantener la estética. Estaba usando métodos que Carrack consideraba imposibles. Estaba soldando en frío piezas que por naturaleza se repelerían, usando imanes de neodimio rescatados de viejos discos duros para estabilizar campos que sus científicos solo podían controlar con supercomputadoras. Joder, por fin encaja, exclamé cuando el primer segmento del chasis de lo que sería mi nave se acopló con un chasquido metálico que hizo eco en todo el valle. No era una nave bonita. Parecía un monstruo de Frankenstein hecho de costras de acero y tendones de cables de fibra óptica. Pero era sólida. Tenía peso. Tenía intención. Carrack se tapó su visor, abrumado por la intensidad del trabajo manual. No estás construyendo una nave humana. Estás construyendo un monumento a tu propia terquedad. Pero te falta lo más importante, el combustible. No puedes mover esta masa de hierro con gasolina de dinosaurio. Observe bien, embajador, dije, señalando un contenedor de plomo que guardaba bajo una lona. Voy a usar el mismo lastre térmico que soltó su nave el día que mataron a mi hermano. Lo recolecté todo. Voy a usar su propio desprecio para propulsarme hasta su puerta. El suspenso en los ojos de Carrack se transformó en algo parecido al respeto, o quizá al miedo. El mono con el palo no solo estaba usando el palo para golpear, estaba aprendiendo a convertirlo en un rayo. Martínez, asustado por el resplandor de la soldadura, se retiró a su coche, pero yo sabía que volvería con refuerzos. La guerra en la Tierra y la guerra con las estrellas estaban a punto de colisionar. El sol de la mañana golpeaba el cementerio de estrellas con una hazaña que hacía que el metal despidiera un vaho aceitoso. Carrack no se había ido. Pasó la noche en su nave de mercurio, pero al amanecer ya estaba ahí, de pie junto a mi banco de trabajo, observando cómo yo desenterraba el reactor de un viejo carguero clase C. Sus 3 ojos seguían fijos en mis manos, que ya estaban negras de grasa y cortadas por las rebabas de titanio. Para él, mi trabajo era una forma de masoquismo tecnológico. Para mí, era la única forma de no volverme loca. Cada vez que apretaba una tuerca, sentía que estaba apretando el cuello de la injusticia que nos había dejado solos en este rincón del mundo. Ese reactor tiene la cámara de contención agrietada, observó Carrack, con esa voz sintética que empezaba a irritarme más que el zumbido de las moscas. Si intentas alimentarlo con el lastre térmico de mi flota, la expansión molecular simplemente vaporizará este código postal. No tienes campos de fuerza de grado 10 para contener la ignición. Es suicida. Ustedes confían demasiado en la fuerza bruta de sus campos de fuerza, embajador, respondí, ajustándome las gafas de soldar. Nosotros confiamos en la geometría y en el temple del acero. La tensión emocional subió de nivel cuando Clara, mi sobrina de apenas 8 años, salió de la casa con un plato de tostadas quemadas. Era la hija de David, el vivo retrato de mi hermano, con los mismos ojos curiosos que siempre buscaban el funcionamiento de las cosas. Verla ahí, en medio de aquel caos de metal, me recordaba por qué estaba haciendo esto. No era solo por venganza,
Era para que ella no creciera en un mundo donde nos convencieran de que éramos inferiores solo porque no teníamos naves que brillaban. El drama familiar era una herida abierta que solo el rugido de un motor podía cauterizar. «Tía Elena, ¿el señor de los tres ojos va a ayudarnos?», preguntó Clara, mirando a Carrax con una mezcla de asombro y desconfianza. «El señor solo está aquí para aprender que los juguetes caros no lo son todo. Pequeña», le dije, dándole un beso en la frente y enviándola de vuelta a la seguridad de la cocina. Pero la paz fue interrumpida por el sonido chirriante de unos neumáticos sobre la grava. No era solo Martínez esta vez. 3 coches de la Asociación de Propietarios y un camión de remolque se detuvieron frente a mi valla. Martínez bajó con una sonrisa de suficiencia que me revolvió las tripas, acompañado por un abogado de traje gris que parecía no haber tocado una herramienta en su vida. El conflicto con la Asociación de Propietarios había pasado de ser una molestia a una declaración de guerra total. «Elena Rodríguez», anunció Martínez, megáfono en mano como si estuviera asediando a un criminal. «Se ha emitido una orden de desalojo inmediata por peligro inminente de contaminación radiactiva y desvalorización sistémica del vecindario. El camión va a empezar a llevarse esta basura ahora mismo. Tienes 10 minutos para recoger tus efectos personales». Carrax miró a Martínez y luego a mí. «¿Ese pequeño humano con la gorra ridícula tiene autoridad sobre tu obra?», preguntó, genuinamente confundido por nuestra burocracia mezquina. «Cree que la tiene», respondí, dejando caer la llave inglesa con un estruendo metálico que hizo que el abogado diera un respingo. «Martínez, da un paso más y juro que el próximo objeto volador no identificado será tu camión de remolque. No me amenaces, Elena», gritó Martínez. «Mira este lugar. Es un nido de ratas metálicas. Valle Verde es una comunidad de prestigio, no el vertedero de la galaxia. Engánchenlo». El operario del remolque, un tipo que claramente no quería estar allí, empezó a bajar las cadenas hacia el reactor que yo acababa de limpiar. La sanación que yo estaba buscando a través del trabajo se vio interrumpida por la ignorancia de un hombre que solo veía dólares donde yo veía el legado de mi hermano. Sentí una furia fría recorriéndome la espalda. No iba a dejar que se llevaran el corazón de mi nave. «Embajador», dije, mirando a Carrax, ¿quiere ver de lo que son capaces mis herramientas primitivas cuando se usan para defender lo que es suyo? Me deslicé bajo el reactor y conecté 2 cables puente que había preparado. No era un encendido total, solo un pulso de retroalimentación estática. Cuando el operario enganchó la cadena al chasis del reactor, cerré el circuito con un alicate. Una descarga de energía azulada, cruda y ruidosa, recorrió la cadena. No hirió a nadie, pero el camión de remolque sufrió un cortocircuito masivo. Sus luces parpadearon, el claxon empezó a sonar sin control y el motor estalló en una nube de humo negro. «Joder, por fin algo de silencio», exclamé mientras el operario corría asustado lejos del camión. Martínez estaba rojo de ira, balbuceando sobre juicios y cárcel, pero Carrax dio un paso al frente. Su presencia, alta y alienígena, silenció al grupo de la asociación por un momento. El embajador miró al abogado y luego al camión humeante. «Humano de la gorra», dijo Carrax, y su traductor sonó con una potencia autoritaria que nunca antes había usado. «Esta hembra está realizando un experimento de conversión de energía térmica que incluso mis ingenieros considerarían audaz. Si interrumpe su proceso, informaré a mi flota de que esta zona residencial ha declarado la guerra a la soberanía de los vigilantes. ¿Deseas que tu Valle Verde sea el primer objetivo de un bombardeo orbital por una disputa de estética?» Martínez se quedó mudo. El abogado palideció y empezó a tirar de la manga del presidente de la asociación, susurrando algo sobre jurisdicción intergaláctica y seguro de responsabilidad civil. En menos de 2 minutos, los coches se dieron la vuelta y huyeron, dejando el camión averiado como un monumento a su cobardía. La justicia se sintió dulce, pero sabía que solo era un respiro. Me volví hacia el reactor. Tenía que estabilizarlo antes de que el pulso que acababa de enviar fundiera las bobinas de cobre. Usé un método que David me enseñó: enfriamiento por evaporación forzado utilizando nitrógeno líquido de los viejos tanques de inseminación de la granja vecina. El siseo del gas helado envolvió el motor, y por un momento el brillo azul se volvió un blanco puro y estable. «Lo has logrado», dijo Carrax, acercándose con una especie de pavor reverencial.
Has estabilizado un núcleo de antimateria de desecho usando nitrógeno de granja y cables de puente. Esto desafía todas las simulaciones de mi gente. Eso es porque sus simulaciones no cuentan con el hambre, embajador, respondí, volviendo mi labor de soldadura. Sus herramientas están hechas para construir. Las nuestras están hechas para sobrevivir. El suspenso en el aire ya no era por si la nave funcionaría, sino porque pasaría cuando lo hiciera. Estaba construyendo un monstruo de acero en un jardín de suburbio, y el alienígena que se había burlado de mí ahora sostenía la linterna mientras yo soldaba las venas de mi venganza. La sanación estaba doliendo, pero el motor ya latía. El camión de remolque quedó abandonado en la entrada de mi propiedad como un esqueleto de hierro, un recordatorio mudo de que Martínez y su asociación de propietarios habían perdido una batalla, pero la guerra por Valle Verde seguía latente. El aire en el patio estaba cargado de electricidad estática, y el reactor que acababa de estabilizar emitía un ronroneo bajo, una vibración que se sentía en las plantas de los pies y que parecía sincronizarse con el latido de mi propio corazón. Carrax no se movía de mi lado. Había dejado de lado su postura aristocrática y ahora se agachaba conmigo sobre el chasis, observando cómo yo entrelazaba cables de fibra óptica recuperados de postes telefónicos caídos con las bobinas de energía de su propio lastre térmico. «Estás creando un sistema nervioso analógico», murmuró Carrax, y esta vez no había burla en su voz, sino una confusión científica profunda. «No hay procesadores cuánticos para dirigir el flujo. ¿Cómo esperas que la nave responda a las microvariaciones del espacio profundo? Sin una IA que gestione el empuje, la presión le convertirá en gelatina en el primer salto. No necesito una IA que gestione el empuje cuando tengo memoria en los dedos, embajador», respondí, apretando una conexión con unos alicates. Mi hermano David decía que las máquinas tienen puntos de dolor. Si las escuchas, te dicen cuando van a romperse mucho antes de que un sensor lo detecte. Voy a pilotar esta nave por instinto, sintiendo la vibración en el casco. La tensión emocional alcanzó un punto crítico esa tarde cuando Clara salió de nuevo, esta vez con una caja de madera vieja. Al abrirla, vi las herramientas personales de David. Su juego de llaves de carraca milimétricas y su multímetro favorito, aquel que tenía pegatinas de superhéroes que él mismo le había puesto para que ella no le tuviera miedo a la electricidad. La sanación se siente a veces como una herida que se abre para dejar salir el veneno. Al tocar esas herramientas, sentí que David estaba allí, sosteniendo la linterna, guiando mi mano por los recovecos del motor. «Tía Elena, ¿esto servirá para que papá vuelva del cielo?», preguntó Clara con esa inocencia que te atraviesa como un cuchillo de hielo. Me quedé en silencio, con la soldadora encendida en la mano, dejando que el humo me ocultara las lágrimas. Carrax, por primera vez, mostró algo parecido a la empatía, o al menos a una curiosidad biológica. Sus 3 ojos se enfocaron en la niña y luego en el altar improvisado de herramientas. «La muerte es una interrupción del flujo biológico que nosotros resolvemos con clonación de conciencia», dijo Carrax. No comprendía por qué los humanos aferraban tanto los objetos de los que ya no están. Pero veo que para ti, estas herramientas son conductores de datos emocionales. Se llama amor, Carrax, algo que no se puede imprimir en 3D. Le espeté, volviendo al trabajo con una furia renovada. El drama familiar se intensificó cuando mi madre llamó desde la ciudad. Estaba aterrorizada. Martínez había estado llamando a todos los parientes, diciendo que yo estaba loca, que tenía un arma radiactiva en el patio y que iba a provocar una intervención militar. «Hija, por favor, deja de jugar con esa chatarra», me suplicaba por el teléfono. «David ya se fue. No pierdas tú también la cabeza. Vende terreno y ven a vivir conmigo». Colgué el teléfono sintiendo que el mundo entero estaba tratando de apagar la única llama que me mantenía en pie. El conflicto con la asociación de propietarios ya no era solo por estética. Era una campaña de demolición psicológica. Pero el momento de justicia llegó de forma inesperada. Mientras yo intentaba sellar la cámara de combustión con una aleación de aluminio y cerámica de frenos de camión, Martínez regresó. No vino con camiones de remolque, sino con la policía local y un inspector de salud pública. «Ahí la tienen», gritó Martínez, señalando mi patio desde la acera. «Está manejando materiales peligrosos sin licencia. Miren a ese extraterrestre. Es un cómplice. Arréstenla antes de que vuele el vecindario». El oficial de policía, un hombre que conocía a mi familia de toda la vida, se acercó con cautela. Miró el monstruo de acero que yo estaba construyendo,
una nave que ya tenía forma de punta de lanza, con placas de blindaje superpuestas como las escamas de un dragón mecánico. Luego miró a Carrax, que permanecía de pie con una calma imperial. «Elena, sabes que no puedo ignorar una denuncia de riesgo radiológico», dijo el oficial. «Tengo que pasar el detector por este aparato». Carrax dio un paso al frente antes de que yo pudiera protestar. «Oficial humano», dijo el embajador, extendiendo su mano larga y delgada. «El nivel de radiación de este núcleo es nulo. La ingeniera Rodríguez ha logrado algo que mis propios laboratorios consideran teóricamente improbable: un confinamiento magnético pasivo mediante la disposición geométrica de metales ferrosos. Es lo que ustedes llamarían una obra maestra de la carpintería metálica. No hay riesgo, solo hay genio». El oficial pasó el contador Geiger por el motor. El aparato permaneció en un silencio absoluto. El inspector de salud pública se encogió de hombros, mirando a Martínez con molestia. «Aquí no hay nada peligroso, Martínez. Solo una mujer trabajando en un proyecto privado. Y considerando que tiene a un dignatario galáctico como consultor, te sugiero que dejes de malgastar el tiempo de los contribuyentes». «Joder, por fin, se hizo justicia», gritó un vecino desde la acera de enfrente, uno que siempre había odiado la tiranía de Martínez sobre el color de las flores. «Déjala en paz, Martínez. Ella está construyendo algo más grande que tus estúpidos reglamentos». Martínez se retiró, humillado y escoltado por las risas de los pocos vecinos que se habían atrevido a observar. Pero el suspenso no terminó ahí. Carrax se volvió hacia mí una vez que la calle quedó vacía. Su expresión era sombría. «Has ganado una pequeña batalla contra tus semejantes, Elena, pero el núcleo está llegando a su punto de masa crítica. Si no terminas el sistema de escape en las próximas 6 horas, la energía acumulada buscará una salida. Y te aseguro que no será una salida pacífica. Has construido el arco, pero si no terminas la flecha, la cuerda se romperá y nos cortará a todos por la mitad». Miré mis manos. Estaban hinchadas, sangrando por los nudillos, temblando por el esfuerzo de 3 días sin dormir. La sanación dolía, pero el tiempo se agotaba. Agarré mi martillo, el mismo que Carrax había despreciado al principio, y lo golpeé contra el yunque para enderezar la última pieza del escape. «Entonces mejor que se agarre fuerte, embajador», dije, con una chispa de locura y esperanza en los ojos. «Porque esta noche Valle Verde va a ver como un mono toca las estrellas». La noche cayó sobre Valle Verde con una densidad que parecía física, como si el mismo cielo se estuviera inclinando para observar el sacrilegio que yo estaba cometiendo en mi jardín. El sistema de escape era una pesadilla de tuberías de titanio recuperadas y válvulas de alivio que saqué de una vieja caldera industrial. Mis ojos ardían por el cansancio, pero el suspenso de saber que el núcleo estaba a punto de desbordarse me mantenía en un estado de alerta casi maníaca. Carrax, por primera vez, no estaba solo mirando. Sostenía una de las antorchas de plasma mientras yo soldaba las juntas críticas. Ya no se burlaba. Ahora sus movimientos eran precisos, casi rítmicos, adaptándose a mi forma de trabajar primitiva porque entendía que, en este momento, mi intuición valía más que todos sus manuales de física. «La presión está subiendo 400 gigapascales», advirtió Carrax, cuya voz ahora tenía un matiz de respeto genuino. «Si la soldadura no aguanta el flujo de partículas, esta nave no será un vehículo, será una granada de fragmentación del tamaño de un bloque de viviendas. Tu aleación de cerámica de frenos es una locura química, Elena. En la Tierra llamamos a eso aguantar con chicle y fe, embajador», respondí, bajando la máscara de soldar. Pero esa cerámica aguantó el peso de camiones de 60 toneladas bajando por los Andes. Aguantará el aliento de su lastre térmico. Confíe en el material. El drama familiar regresó en el momento más inoportuno. Clara se había quedado dormida en un rincón del garaje, abrazada a la caja de herramientas de su padre, pero se despertó sobresaltada por un estruendo sordo que venía del suelo. El conflicto con la asociación de propietarios no había terminado. Martínez, en un último acto de despecho, había cortado el suministro eléctrico de toda la manzana, pensando que así detendría mi trabajo. El garaje quedó sumido en una oscuridad total, excepto por el brillo azulado que emanaba del núcleo de la nave. «Tía Elena, no veo nada», gritó Clara, asustada. «No te muevas, pequeña», le grité de vuelta, sintiendo una rabia ciega. Ese imbécil de Martínez no entendía que el proyecto Atlas,
Como yo llamaba a mi nave en honor a la carga que llevaba sobre mis hombros, ya no necesitaba la red eléctrica de la ciudad. El núcleo se estaba alimentando de sí mismo. La sanación se sintió como un golpe de adrenalina. En la oscuridad, la nave empezó a brillar con una intensidad hermosa y aterradora. Las líneas de soldadura que yo había trazado a mano parecían venas de fuego dorado. Carrack soltó un sonido de asombro. Tu sistema analógico se está autorregulando, susurró. El metal está absorbiendo el exceso de calor y redistribuyéndolo por el chasis. No es una máquina, es un organismo térmico. De repente, los faros de varios coches iluminaron la entrada. Martínez había regresado, pero esta vez con la prensa local y un grupo de vecinos enfurecidos que creían que el apagón era culpa de mi experimento satánico. La tensión emocional estaba a punto de estallar. Salí al patio, con el soplete todavía encendido en la mano, pareciendo una aparición sacada de una pesadilla industrial. «Mírenla», chillaba Martínez, señalando hacia el patio con una linterna. «Nos ha dejado a oscuras. Está robando la energía de nuestras casas para alimentar esa basura espacial. Justicia para Valle Verde. Martínez, cállate de una puta vez». Rugí, y mi voz, amplificada por el eco del casco de la nave, sonó como un trueno. «El apagón lo causaste tú al bajar el transformador principal. Mi nave se alimenta del mismo fuego que tus amigos del espacio soltaron sobre mi hermano. Si quieren justicia, miren hacia arriba, porque el cielo se les va a quedar pequeño». En ese preciso instante, el núcleo de la nave alcanzó el punto de masa crítica. El sistema de escape que yo había construido empezó a silbar, un sonido agudo que se convirtió en un rugido sordo y poderoso. El suelo empezó a vibrar con tal fuerza que los coches de la Asociación de Propietarios empezaron a retroceder solos por la pendiente. La gente gritaba, pero no de rabia, sino de puro pavor reverencial. Carrack salió a la luz, su figura alta y plateada recortada contra el resplandor azul de la nave. «Ciudadanos de la Tierra», gritó el embajador, y esta vez su traductor proyectó su voz con una claridad divina. «Lo que ven no es un arma, ni una infracción de sus reglamentos mezquinos. Es el nacimiento de la primera nave de propulsión híbrida construida por la pura voluntad de una sola mujer. Se burlaron de sus herramientas, la llamaron primitiva, pero ella ha domado el fuego de las estrellas con sus propias manos. El momento de justicia fue absoluto. Los vecinos que antes me insultaban ahora guardaban un silencio sepulcral, con los ojos fijos en la punta de lanza de acero que brillaba en mi patio. Martínez intentó decir algo, pero la presión del aire era tan fuerte que se le escapó el sombrero y tuvo que agarrarse a una señal de tráfico para no caerse. El suspenso era total. ¿Aguantaría la estructura? ¿Se desintegraría Valle Verde bajo la potencia del despegue? Subí a la cabina, una mezcla de asientos de cuero de un viejo Chevy y paneles de control llenos de interruptores de aviación antigua. Sentí la vibración del motor a través del asiento, una conexión directa con el espíritu de David. Puse la mano en la palanca principal, una pieza de hierro forjada que encajaba perfectamente en mi palma. «Joder, por fin», exclamé, con las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. «Va por ti, David». Giré el interruptor final. El rugido pasó de ser un sonido a ser una fuerza física. El sistema de escape aguantó. Mi cerámica de frenos y mis soldaduras sucias se volvieron blancas por el calor, pero no cedieron ni un milímetro. La nave se elevó lentamente, unos pocos centímetros del suelo del patio, creando una onda de choque que barrió todas las hojas muertas y las multas de la Asociación de Propietarios hacia la calle. Carrack me miró desde el suelo, y por primera vez vi que inclinaba su cabeza en un gesto de respeto total. Ya no era el embajador mirando un insecto, era un explorador mirando a una igual. «Elena», dijo Carrack a través de la radio interna, «el espacio te está esperando. Pero ten cuidado, tu nave tiene alma, y el alma a veces es más difícil de controlar que el motor». «Lo sé, Carrack», respondí, sintiendo como la gravedad empezaba a perder su agarre. «Pero yo no voy a controlar esta nave. Voy a dejar que me lleve a casa de los que se creen dueños del universo». La nave salió disparada hacia el cielo nocturno, dejando tras de sí un rastro de fuego azul que iluminó todo el valle como si fuera mediodía. Martínez se quedó pequeño, muy pequeño, allá abajo, mientras yo atravesaba las nubes, sintiendo la sanación de cada golpe de martillo convertido ahora en empuje iónico.
Había construido una estrella en mi garaje y ahora iba a estrellarla contra su arrogancia. El ascenso fue un golpe brutal contra la realidad. A diferencia de las naves de los vigilantes, que se deslizaban por la atmósfera como si el aire no existiera, mi proyecto Atlas peleaba contra cada molécula de oxígeno. El estruendo dentro de la cabina era ensordecedor. El metal crujía, los remaches vibraban hasta el punto de parecer que iban a salir disparados como balas, y el calor que emanaba del reactor hacía que el cuero del viejo asiento del Chevy oliera chamuscado. Pero yo no tenía miedo. Por primera vez en un año, sentía que tenía control total de mi destino. La sanación no es paz. A veces es una guerra que finalmente estás ganando. Presión de cabina estable a 0.9 atmósferas, anunció la voz de Carrax a través del comunicador, que ahora sonaba limpio, sin rastro de condescendencia. Elena, estás a 100 kilómetros de altura. Has superado la línea de Kármán. Oficialmente, eres la primera humana en alcanzar el espacio en una nave construida con... Hizo una pausa, buscando la palabra, con pura resistencia material. Diga chatarra, embajador, no me voy a ofender, respondí, mientras ajustaba una válvula manual para compensar la inclinación. El espacio no sabe de presupuestos, solo de física, y mi física es sólida. Al mirar por la ventana de cristal reforzado, capas de policarbonato y vidrio de horno industrial, vi la curvatura de la Tierra. Valle Verde era una mota de polvo insignificante. Martínez, la asociación de propietarios, las multas y los reglamentos de estética habían desaparecido, tragados por la inmensidad azul. La tensión emocional se transformó en una claridad fría. El drama familiar seguía ahí. Pero ahora David no era un recuerdo doloroso. Era el copiloto silencioso que me decía que el motor iónico necesitaba un poco más de flujo en el cuadrante 4. De repente, la nave dio un sacudón violento. El reactor, alimentado por el lastre térmico de los vigilantes, empezó a emitir un pulso irregular. Las luces de la cabina parpadearon y un sonido agudo, como un lamento metálico, recorrió el chasis. Carrax gritó algo sobre una retroalimentación de resonancia, pero yo ya lo sentía en mis manos. El metal estaba sufriendo. Mis herramientas primitivas habían construido la estructura, pero el alma de la nave, el combustible robado, estaba rechazando su prisión de acero humano. El núcleo se está volviendo inestable, gritó Carrax desde la base en tierra. Elena, los campos magnéticos pasivos no pueden contener la expansión térmica en el vacío. Tienes que eyectar el reactor o la nave implosionará. No voy a tirar el corazón de esta nave. Carrax. Le grité de vuelta mientras agarraba mi llave inglesa. Me solté los arneses y, flotando en la gravedad cero que tanto me había prometido David en sus cuentos, me arrastré hacia la parte trasera de la cabina, donde mamparo separaba mi asiento del motor. El suspenso era asfixiante. Si el mamparo cedía, la radiación me convertiría en cenizas en un segundo. Pero yo conocía ese motor. Lo había parido golpe a golpe. Puse la mano sobre la pared de plomo y sentí la vibración. No era un fallo técnico. Era un exceso de presión en una válvula que yo misma había soldado con prisas. Estaba atascada. Una IA habría abortado la misión. Un ingeniero alienígena habría usado nanobots. Yo solo tenía mi fuerza y mi llave inglesa. Joder, por fin te encuentro. Exclamé al localizar la válvula a través de una mirilla de inspección. Golpeé. 1, 2, 3 veces. El sonido en el vacío de la cabina era seco y violento. Al cuarto golpe, la válvula se dio con un siseo liberador. El flujo de energía se estabilizó de inmediato. El rugido del motor pasó de ser un grito de agonía a un ronroneo de poder absoluto. Volví a mi asiento, empapada en sudor que flotaba en esferas plateadas a mi alrededor, y tomé los mandos. Crisis evitada, embajador, dije, jadeando. Dígale a su gente que preparen el comité de bienvenida. Estoy iniciando la secuencia de salto. Elena, la voz de Carrax tembló por primera vez. Lo que acabas de hacer, golpear un reactor de antimateria con una herramienta manual de percusión para calibrarlo, es la cosa más estúpida y valiente que he visto en 300 años de diplomacia galáctica. Mi especie ha olvidado lo que significa arriesgar la piel por la máquina. Esa es la diferencia entre nosotros. Carrax, respondí, activando los inyectores de plasma. Ustedes aman sus naves. Nosotros somos parte de ellas.
El conflicto con la asociación de propietarios volvió a mi mente por un instante. Martínez pensaba que yo era una amenaza para el valor de la propiedad. Qué pequeño era su mundo. Yo estaba a punto de llevar el valor de la propiedad humana a las estrellas. La justicia no era que me dejaran de multar. La justicia era que el universo entero viera lo que un mono con un martillo podía hacer cuando le quitaban lo que amaba. Iniciando salto en 3, 2, 1. El espacio frente a la nave se rasgó. No fue un túnel de luz elegante. Fue una fractura violenta, un estallido de energía azul y blanca que envolvía el chasis de chatarra y titanio. El proyecto Atlas se lanzó al abismo, impulsado por el odio de una hermana y la sabiduría de un mecánico de pueblo. Cuando el salto terminó, no estábamos en el vacío negro. Estábamos frente a una megatela de ciudades flotantes y naves de cristal que orbitaban un sol dorado. El planeta natal de los vigilantes. Una red de defensa masiva se activó de inmediato, apuntando miles de cañones de luz hacia mi pequeña punta de lanza de acero oxidado. «Identifíquese, nave no autorizada», bramó una voz en 1000 idiomas en mi panel de control. «Usted es una construcción primitiva de clase planetaria. Ríndase o será desintegrada». Sonreí. Una sonrisa que David habría reconocido. Una sonrisa de alguien que ha pasado toda su vida arreglando lo que otros rompieron. «Aquí Elena Rodríguez, de Valle Verde. Tierra», dije, y mi voz resonó en toda su red de comunicaciones. «Vengo a devolverle su lastre térmico. Y traigo mis propias herramientas para asegurarme de que esta vez el mensaje se entienda bien». El momento final de justicia estaba a un paso de distancia. El suspenso era tan alto que podía oír los latidos de mi propio corazón fundiéndose con los del motor. Estaba sola contra un imperio, pero tenía una llave inglesa y el fantasma de mi hermano de mi lado. ¿Qué podía salir mal? La red de defensa de los vigilantes era una telaraña de luz coherente que envolvía el planeta como una joya prohibida. Frente a ella, mi nave, el proyecto Atlas, parecía una mancha de hollín en un vestido de seda. Las comunicaciones bullían con órdenes de desintegración y códigos de amenaza en lenguajes que sonaban a cristal rompiéndose. Pero yo no me moví. Me quedé allí, en el centro de su santuario tecnológico, sintiendo como el motor de chatarra bajo mis pies roncaba con una satisfacción salvaje. Los sensores alienígenas me escaneaban, intentando comprender cómo esa amalgama de metales ferrosos y soldaduras manuales podía siquiera sostenerse en el vacío. «Atención, construcción bárbara». La voz del alto consejo de los vigilantes retumbó en mi cabina. «Has violado el espacio sagrado con un artefacto de combustión impura. Tu sola presencia es un insulto a la armonía cuántica. Prepárate para el borrado molecular. Intentadlo, bastardos». Rugí mientras mis manos se aferraban a los mandos de hierro forjado. «Me llamáis bárbara mientras tiráis vuestra basura sobre las granjas de la gente. Me llamáis impura mientras vuestra armonía mató a mi hermano por un error de cálculo térmico. Aquí tenéis vuestra respuesta primitiva. En lugar de disparar rayos de luz o torpedos de antimateria, activé el sistema de eyección de masa que había improvisado con los raíles de un viejo tren de carga. No necesitaba armas de energía. Tenía física básica. Disparé una ráfaga de pernos de acero de alta densidad, envueltos en el calor residual del núcleo. Los proyectiles, simples y brutales, atravesaron los escudos de frecuencia de sus satélites de defensa como si fueran de papel. Sus sistemas estaban diseñados para repeler energía, no para detener trozos de hierro de 50 kilos viajando a 10 kilómetros por segundo. La explosión de su satélite principal fue un espectáculo de fuegos artificiales plateados. «Imposible», gritó el comunicador. «No detectamos firma de energía en los proyectiles. Son simples rocas de metal. Se llama inercia. Genios», respondí, sintiendo una oleada de justicia que me quemaba las venas. «Algo que olvidasteis cuando dejasteis de ensuciaros las manos». La tensión emocional alcanzó su cenit. Estaba sola, rodeada por una flota que podría evaporar un continente, pero ellos estaban paralizados por el miedo a lo desconocido. No sabían cómo luchar contra alguien que usaba herramientas que ellos consideraban prehistóricas. El drama familiar de David estaba allí conmigo. Sentía su risa en la vibración del motor mientras yo esquivaba unas de luz con una maniobra de dirección manual que habría hecho vomitar a un piloto automático. De repente, la señal de Carrax entró por el canal de emergencia desde la Tierra.
Elena, detente. El Consejo está dispuesto a negociar. Han visto el impacto. Han comprendido que tu nave es un vector de destrucción que no pueden predecir. Has ganado. No hace falta que mueras ahí arriba. No voy a negociar un reglamento de estética. Carrax, le grité, aunque mis ojos buscaban la nave nodriza que llevaba la marca de la flota que soltó el lastre sobre mi hermano. He venido a que me pidan perdón, a que miren estas herramientas primitivas y admitan que no son dueños de nuestra voluntad. El silencio volvió a reinar en el espacio. Entonces, la nave comandante de los vigilantes, una estructura kilométrica de cristal transparente, se acercó lentamente. No cargaron armas. Abrieron un canal visual y vi, por primera vez, al gran arquitecto de su raza. Era un ser hecho de luz y geometría, pero sus ojos, si es que eran ojos, mostraban una grieta de duda. «Hija de la tierra», dijo el arquitecto, «hemos analizado tu construcción. Hemos visto las marcas de tus herramientas sobre metal. Es un trabajo de una ineficiencia espantosa y una voluntad inquebrantable. Reconocemos nuestro error. El lastre que soltamos fue un acto de negligencia tecnológica. No sabíamos que en la basura de nuestro progreso vivían seres capaces de convertir esa misma basura en un juicio. La sanación comenzó en ese preciso instante. No fue un abrazo, ni una compensación económica. Fue el reconocimiento. La justicia de que el imperio más grande de la galaxia tuviera que pedir perdón a una mecánica de Valle Verde. Aceptamos tu demanda, continuó el arquitecto. Se establecerá un fondo de restauración para tu sector y se prohibirá cualquier vertido térmico en sistemas habitados. Y, Elena Rodríguez, deseamos conservar tu nave en nuestra ciudadela como recordatorio de que nunca debemos despreciar la mano que empuña el martillo. Ni hablar, respondí, con una sonrisa de victoria absoluta. Esta nave vuelve a casa. Tengo que restregársela por la cara a un imbécil llamado Martínez. Pero podéis quedaros con esto. Lancé al espacio, a través de la esclusa de carga, mi viejo martillo de bola. El martillo con el que David y yo habíamos arreglado tantos tractores. El martillo que Carrax despreció. Quedó flotando frente al ventanal del gran arquitecto, una pequeña pieza de hierro desgastada contra un fondo de estrellas y tecnología infinita. Esa es mi firma, dije, para que no se os olvide cómo se construye el futuro. El regreso a la Tierra fue un desfile triunfal. El salto me dejó justo sobre Valle Verde, descendiendo suavemente sobre los restos de mi jardín. El conflicto con la asociación de propietarios terminó antes de que tocara suelo. Martínez estaba allí, junto a miles de personas de todo el mundo que habían seguido la señal. Cuando la rampa de chatarra se abrió y bajé, cubierta de hollín y grasa, pero con la cabeza más alta que las nubes, el silencio del vecindario fue absoluto. Martínez se acercó, temblando, con su tablilla en la mano. Intentó decir algo sobre el aterrizaje no autorizado, pero un oficial de la ONU y Carrax, que acababa de aterrizar en su nave de Mercurio, lo apartaron de un empujón. Martínez, dije, acercándome a él mientras Clara corría a mis brazos, espero que tengas el reglamento a mano, porque voy a pintar esta nave de un color que te va a encantar. Se llama Justicia Intergaláctica. Joder, por fin, gritó el vecino de enfrente, y esta vez toda la calle se unió al grito. La ovación fue tan fuerte que el motor del proyecto Atlas, en un último suspiro de lealtad, emitió un rugido de despedida. Esa noche, mientras cenaba con Clara y Carrax bajo las estrellas que ya no parecían tan lejanas, sentí que David finalmente descansaba en paz. Habíamos construido una nave espacial, habíamos humillado a un imperio y habíamos ganado la guerra del jardín. La sanación estaba completa. Ya no era solo una mecánica de pueblo. Era la mujer que le enseñó al universo que, cuando tienes un martillo y un propósito, no hay cielo lo suficientemente alto que no puedas alcanzar. Tía Elena, susurró Clara, mirando la nave en el patio. ¿Qué vamos a construir mañana? Miré mis manos, llenas de cicatrices y gloria, y sonreí. Mañana, pequeña, vamos a construir un mundo donde nadie tenga que mirar al cielo con miedo. Y usaremos mis herramientas primitivas para asegurarnos de que los cimientos sean fuertes. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.